Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, de nuevo, entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy volvemos a unas conversaciones con Ramana Maharshi, del cual ya he hecho 4, no específicamente es acerca de su trabajo, cosa que voy a empezar a hacer ahora, sino 2 de ellas imbuidas dentro de la vibración cuántica del día. Una vibración cuántica del día, sé tú, vibración cuántica del día, conversar con Ramana Maharshi, y otras 2 tituladas La realidad y los 40 versos de Ramana Maharshi y Ramana Maharshi Poderes. El autor me fascina, sinceramente, mucho. Y en la línea de tantos otros como Yogananda, Krishnamurti, Aurobindo, con el que todavía no he hecho casi nada de él, yo diría que nada, pero que empezaré a tratar dentro de poquito. Para los que no lo conozcáis, Ramana Maharshi nace en 1879 y fallece en 1950. Toda su vida está marcada por visiones impactantes desde bien pequeño. Y hay un autor en particular, del que también trabajaremos, que se llama Robert Adams, nacido en 1928, de madre judía y padre católico, al que se le apareció a la pronta edad de 5 años. En la punta de su cama, lo que oís, no tenía ni idea de quién era. Robert Adams no tenía ni idea de quién era Ramana Maharshi hasta que años después se lo encontró cara a cara. Por lo tanto, la vida de este gurú, de este sabio, para mí un sabio, es ya de por sí fascinante. De tal manera que he decidido contar un poco más y visitar un poco más su obra. De su obra también habla, por ejemplo, Carl Jung. Dice, lo que encontramos en la vida y las enseñanzas de Sri Ramana, esto lo dice Carl Jung, es la más pura esencia de la India, su aliento de una humanidad liberada del mundo y que libera al mundo. Es un canto de milenios. Para el hindú está claro que el sí mismo, en cuanto a fuente espiritual, no es diferente de Dios. Y en la medida de que el hombre permanece en su sí mismo, no solo está contenido en Dios, sino que es Dios mismo. Respecto de esto, Sri Ramana es clarísimo. La sabiduría y el misticismo de Oriente tienen, por lo tanto, mucho que decirnos. Están ahí para recordarnos las cosas similares que tenemos en nuestra propia cultura y que hemos olvidado, nada menos que el destino de nuestro hombre interior. La vida y las enseñanzas de Sri Ramana no solo son importantes para el hindú, sino también para el occidental. No solo configuran un documento de gran interés humano, sino también un mensaje de advertencia dirigido a la humanidad que corre el riesgo de perderse en el caos de su inconsciencia y de su falta de control. El título de hoy es La naturaleza del sí mismo. Eso en lo que todos estos mundos parecen existir establemente. Eso de lo que todos estos mundos son una posesión. Eso de lo que todos estos mundos surgen. Eso por lo que todos estos mundos existen. Eso por lo que todos estos mundos vienen a la existencia. Y eso que es en verdad todos estos, eso solo es la realidad existente. Queramos a ese sí mismo, el cual es la realidad del corazón. La esencia de las enseñanzas de Sri Ramana se comunica en sus frecuentes aserciones de que hay una única realidad inmanente, directamente experimentada por todos, que es simultáneamente la fuente, la sustancia y la naturaleza real de todo lo que existe.
Sri Ramana Maharshi, le daba un número de nombres diversos, significando cada uno un aspecto diferente de la misma realidad indivisible. Así, podemos ver una clasificación que incluye todos sus sinónimos más comunes y explica las implicaciones de los distintos términos usados. Por ejemplo, el sí mismo. Este es el término que usaba más frecuentemente. Lo definía diciendo que el sí mismo real o el yo real, contrariamente a la experiencia perceptible, no es una experiencia de la individualidad, sino una conciencia no personal, omni-inclusiva, que lo incluye todo. No ha de ser confundido con el sí mismo individual del cual decía que es esencialmente no existente, siendo una fabricación de la mente que oscurece la verdadera experiencia del sí mismo real. Mantenía que el sí mismo real está siempre presente y que siempre se experimenta, pero hacía notar que uno es consciente de él, como realmente es, solo cuando las tendencias autolimitadoras de la mente han cesado. La autoconsciencia permanente y continua es conocida como autorrealización. Otro término es Sat Chit Ananda. Este es un término sánscrito que se traduce como ser, conciencia, felicidad. Ramana Maharshi enseñaba que el sí mismo es puro ser, una conciencia subjetiva de yo soy, que es completamente exenta de sensación yo soy esto o yo soy eso. Ahí ya podéis meter, por ejemplo, yo soy lo que como, yo soy lo que digo, todas estas chorradas que nos han ido soltando durante unos años. Yo soy lo que pienso, incluso yo soy lo que pienso. Terrible, ¿eh? Lo que ocurre es que en ese yo soy lo que pienso, yo soy lo que digo, hay un movimiento de energía vibracional que sí que es interesante y yo creo que es esencial descubrir. No hay ningún sujeto ni objeto en el sí mismo. Hay solo una conciencia de ser. La experiencia directa de esta conciencia es, según Sri Ramana, un estado de felicidad entera, y así el término Ananda o felicidad se usa también para describirlo. Estos tres aspectos, ser, conciencia, felicidad, se experimentan como un todo unitario y no como atributos separados del sí mismo. Son inseparables, de la misma manera en que la humedad, la transparencia y la liquidez son propiedades inseparables del agua. Otro nombre es Dios. Mantenía que el universo es sostenido por el poder del sí mismo. Puesto que los teístas normalmente atribuyen este poder a Dios, él usaba a menudo la palabra Dios como un sinónimo para el sí mismo. También usaba las palabras Brahman, el ser supremo del hinduismo, y Shiva, un nombre hindú para Dios. De la misma manera, el Dios de Sri Ramana no es un Dios personal, es el ser sin forma que sostiene el universo, no es el creador del universo. El universo es meramente una manifestación de su poder inherente, es inseparable de él, del universo, pero no es afectado por su aparición o desaparición. Otro término usado es el corazón. Usaba frecuentemente la palabra sánscrita Hridayam cuando estaba hablando con el sí mismo, sobre el sí mismo. Usualmente se traduce como el corazón, pero una traducción más literal sería este es el centro. Al usar este término particular, Sri Ramana no estaba implicando que haya una localización o centro particular para el sí mismo, estaba indicando meramente que el sí mismo es la fuente desde la cual todas las apariencias son manifestadas. Otro término es jnana, J-N-A-N-A. La experiencia del sí mismo es llamada a veces jhana o conocimiento. Este término no debe tomarse en el sentido de que haya una persona que tiene conocimiento del sí mismo, debido a que en el estado de autoconsciencia no hay ningún conocedor localizado y tampoco hay nada separado del sí mismo que pueda ser conocido. El verdadero conocimiento o jhana no es un objeto de experiencia, no es tampoco una comprensión de un estado que sea diferente y aparte del sujeto conocedor. Es una conciencia directa y cognitiva de la única realidad en la que tanto los sujetos como los objetos han cesado de existir. El que está establecido en este estado es conocido como jhani. Otra forma conceptual es la de Turiya y
Turyatita. La filosofía hindú postula 3 niveles alternantes de consciencia relativa: vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Sri Ramana afirmaba que el sí mismo es la realidad subyacente que soporta la aparición de los otros 3 estados temporarios. Debido a esto, él a veces llamaba al sí mismo Turiya Avasta, o el cuarto estado. También usaba ocasionalmente la palabra Turyatita, que significa trascender el cuarto, para indicar que no hay realmente 4 estados, sino solamente un único estado trascendental real. Otros términos dignos de notar para el sí mismo son el Sahaya Siti, que significa el estado natural, y el Sarupa, que significa la forma real o la naturaleza real. También usaba la palabra silencio para indicar que el sí mismo es un estado silente, libre de pensamiento, de paz no perturbada y de quietud total. En realidad, ni siquiera de palabras. Y ahí podemos entrar ya en un diálogo donde, a través de preguntas y respuestas, que responde Maharshi, entramos en esta profundidad del ser. ¿Qué es la realidad? La realidad debe ser siempre real. No es con formas ni nombres. Eso que subyace a estos es la realidad. Subyace las limitaciones, siendo ella misma ilimitada. No está confinada, subyace a las realidades, siendo ella misma real. La realidad es eso que es como es, trasciende el lenguaje, está más allá de las expresiones existencia, no existencia. Solo la realidad, que es la mera conciencia que permanece cuando se destruye la ignorancia, junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo, Atma. En esa Brahma Sarupa, forma real del Brahman, que es abundante autoconsciencia, no hay la más mínima ignorancia. La realidad que brilla plenamente, sin miseria y sin tiempo y sin cuerpo, no solo cuando el mundo es conocido, sino también cuando el mundo no es conocido. Es su forma real. El esplendor de la conciencia felicidad, en la forma de una única conciencia que brilla igualmente dentro y fuera, es la realidad primal, suprema y bienaventurada. Su forma es silencio, y los Janis declaran que es el estado final e inobstruible del conocimiento verdadero. Sepa que solo jhana es no apego, que solo jhana es pureza, que jhana es la obtención de Dios, que solo jhana, que es exento del olvido del sí mismo, es inmortalidad, que solo jhana es todo. Pregunta: ¿qué es esta conciencia y cómo puede obtenerse y cultivarse? Tú eres conciencia. Conciencia es otro nombre para ti, para usted, para mí. Puesto que usted es conciencia, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Todo lo que usted tiene que hacer es abandonar, ser consciente de otras cosas, es decir, del no sí mismo. Si se abandona ser consciente de ellas, entonces solo permanece la conciencia pura y eso es el sí mismo. Pregunta: si el sí mismo es conciencia, ¿por qué no soy consciente de él ahora? No hay ninguna dualidad. Su conocimiento presente se debe al ego y es solo relativo. El conocimiento relativo requiere un sujeto y un objeto, mientras que la conciencia del sí mismo es absoluta y no requiere ningún objeto. El recuerdo también es similarmente relativo. Requiere un objeto que recordar y un sujeto que recuerde. Cuando no hay ninguna dualidad, ¿quién va a recordar a quién? El sí mismo está siempre presente. Cada uno quiere conocer al sí mismo. ¿Qué tipo de ayuda se requiere para conocerse a uno mismo? Las gentes quieren ver el sí mismo como algo nuevo, pero es eterno y permanece el mismo siempre. Desean verle como una luz deslumbradora, etc. ¿Cómo puede ello ser así? No es luz, no es oscuridad, es solo como es. No puede ser definido. La mejor definición es: yo soy lo que yo soy.
Las sutris, escrituras, hablan del sí mismo como del tamaño de un pulgar, como la punta de un cabello, como una chispa eléctrica, vasto, más sutil que lo más sutil. No tienen ningún fundamento, de hecho. Él es solo ser, pero diferente de lo real y lo irreal. Es conocimiento, pero diferente del conocimiento y la ignorancia. ¿Cómo puede ser definido? Es simplemente ser. Y aquí os dejo con este cuarto video audio de este autor fascinante, Sri Ramana Maharshi, con el que vamos a conversar un buen rato, pero un buen rato. Y mañana os emplazo a comenzar el diálogo con la siguiente pregunta. Cuando un hombre realiza el sí mismo, ¿qué ve? Por cierto, si alguno lo sabe, mañana que lo cuente, si quiere. Un abrazo grande, hasta mañana.